tardes, buenos días. Somos el equipo 6 y el modelo a explicar es el modelo NAF. El equipo está integrado por Ayala Pérez Nelson Antonio, su servidor, Joel Iván Hernández Espinosa, Georgina Guadalupe Tellitud Pérez, Damián Rosales Nolasco. Para iniciar, vamos a ver cómo fue que surgió este modelo. Este modelo fue originalmente creado con el propósito de proporcionar orientación para el desarrollar y describir arquitecturas de la OTAN. Esto lo logra mediante un cambio de paradigma de comunicación con el uso estandarizado de modelo del mundo real. El uso de un modelo común definido por la NAF permitirá promover una mejor comprensión intercultural, interoperabilidad y el fomento de la confianza entre los miembros integrantes de la OTAN. Entonces, ¿qué es la OTAN? Bueno, la OTAN es un organismo que se creó a partir del 4 de abril de 1948 en el contexto de la Guerra Fría. Este organismo está compuesto de 30 países encabezados por los Estados Unidos en ese tiempo. Actualmente ya tiene más miembros. Bueno, en 1996 se creó la Organización de Consulta, Comando y Control de la OTAN, que se abrevia a NC30, con el objetivo principal de proporcionar una capacidad C3 coherente, segura e interoperable en la OTAN. Este organismo, la NC30, actúa como una autoridad en el área de arquitecturas C3 para la integración efectiva de capacidades C3 en una red integrada de la OTAN. Como podemos ver aquí, en este modelo, como tal, se basó en el modelo UPDM. El modelo del NAF, como tal, está compuesto de reglas, guías y plantillas para elaborar descripciones de arquitecturas compatibles entre los miembros de la OTAN. Las principales entidades que patrocinaron la construcción o bueno, el desarrollo de este modelo fueron los ministerios de defensa del Reino Unido, Francia, así como la Organización de Ciencias y Tecnología de la OTAN. Aquí la problemática que enfrentaron y por la cual se vio la necesidad de construir este modelo fue a la falta de interoperabilidad entre los sistemas de los diferentes miembros de la OTAN. Algunos de estos sistemas sí se podrían intercomunicar, pero no eran interoperables. Fue por esto que se dio la propuesta de desarrollar procesos con capacidad suficiente y sistemas de información que soporten los intereses de la OTAN. Por lo tanto, la NAF consideró que un modelo de arquitectura organizacional es aquel que proporciona un lenguaje común entre personas de negocio y de informática, así como la propuesta de herramientas independientes de alguna tecnología o paradigma. Todo esto con el afán de facilitar la comunicación entre los diferentes interesados, que en este caso son los diferentes países miembros de la OTAN. La NAF, como tal, propuso el uso de 4 métodos de análisis. El estático, que este se va a basar en el uso de herramientas básicas de análisis como el conjunto de información y comparaciones, y todo es realizado en papel. El segundo método es dinámico, que esto es basado en la simulación de modelos. El tercero es experimental. Esta es la realización de experimentos en el mundo real, considerando variables independientes y dependientes. Y por último tenemos las pruebas, que es el ejercicio de pruebas de plazo mediano a largo plazo, involucrando sistemas funcionales y a varias personas en un ambiente operativo que sea lo más real posible. Esto va a incluir que sean muy costosos. En la parte de arquitecturas predecesoras de NAF, en el 2004 se lanzó la versión 2.0, la cual se basó en SACMAN. SACMAN es un marco de trabajo de arquitecturas empresariales que describe un modelo integral de la infraestructura de la información de la empresa desde 6 perspectivas.
el planificador, propietario, diseñador, constructor, subcontratistas y el sistema de trabajo. Después, en el 2007, se lanzó la versión NAV 3.0, la cual se desarrolló a partir del marco arquitectónico del Departamento de Defensa, DODAF, y el marco arquitectónico del Ministerio de Defensa, MODAF. NAV 3 mantiene la compatibilidad con los puntos de vista básicos de DODAF y MODAF para facilitar el intercambio de información arquitectónica. Por último, en el 2018 se lanzó la versión 4.0, que es la más actual, y la cual proporciona un estándar para desarrollar y describir arquitecturas empresariales para uso militar y empresarial, ya que proporciona una forma estandarizada de desarrollar artefactos de arquitectura, definiéndolo de la siguiente manera: introducción, la cual consiste en una descripción general de NAV, qué es y quién lo usa; metodología, el cómo desarrollar arquitecturas y ejecutar un proyecto de arquitectura; los puntos de vista, las cuales son convenciones para la construcción, interpretación y uso de vistas de arquitectura para comunicar la arquitectura empresarial a diferentes partes interesadas. Y por último, los metamodelos, el cual consiste en la aplicación de metamodelos comerciales identificados como compatibles con la política de la OTAN. Yo les voy a comentar los cambios en la nomenclatura de NAV 3 a NAV 4. La nomenclatura de NAV se utiliza para estandarizar la forma en que se describen los sistemas de defensa y proporcionar una comprensión común de los términos y conceptos utilizados en la arquitectura de defensa. En la Capability se refiere a la vista de capacidad. En la versión 3 de la NAV, esta vista se describe las capacidades que se requieren para cumplir con las misiones de la OTAN. Los conceptos se refiere al punto de vista de conceptos. En la versión 4 de la NAV, este punto de vista se utiliza para describir los conceptos clave relacionados con la arquitectura de defensa, como los objetivos, los principios y las políticas. El Service Oriented se refiere a la vista orientada a servicios. En la versión 3, esta vista se utiliza para describir los servicios que se requieren para cumplir las misiones de la OTAN. Los servicios en la versión 4 es un punto de vista que se utiliza para describir servicios que se utilizan en la arquitectura de defensa. El punto de vista operacional en la versión 3 se utiliza para describir operaciones militares y cómo se utilizan los sistemas de defensa en esas operaciones. El punto de vista lógico de la versión 4 se utiliza para describir la estructura y el comportamiento lógico de los sistemas de defensa. La vista de sistemas se refiere al uso para describir los sistemas de defensa y sus interacciones. Los recursos físicos de la versión 4 son utilizados para describir los recursos físicos que se utilizan en la arquitectura de defensa, valga la redundancia. El All View se refiere a todas las vistas de la versión 3. Este incluye todas las vistas utilizadas en la NAV. Y el Architecture Metadata en la versión 4 es un punto de vista que se utiliza para describir los metadatos relacionados con la arquitectura de defensa, como la versión de la NAV utilizada y la herramienta utilizada para crear la arquitectura. Ahora, la NAV 4 considera 9 columnas, cada una con un comportamiento behavior. Estas 9 columnas, son taxonomía, que es la jerarquía de elementos especializados en la arquitectura, como capacidades, servicios, etc. Una estructura que se relaciona con los elementos empresa, nodos, recursos, etc. La conectividad, el cómo se conecta en forma top-down, desde las capacidades hasta los detalles de un sistema. Los procesos, que es el flujo de transformaciones y su descomposición. Los estados, que están permitidos en las transiciones. La secuencia es el orden en el que interactúan las cosas. La información, qué datos e información se utilizan y cómo se estructuran. Las restricciones, reglas que gobiernan a la empresa, nodos, recursos, etc. Y el mapa de ruta, que son los hitos
y líneas de tiempo que afectan a los elementos de la arquitectura. Ahora bien, yo les voy a hablar un poco sobre el método para el desarrollo de un estudio de la arquitectura organizacional. Nos vamos a basar en el diagrama que está a nuestra izquierda y vamos a hablar un poco de cada etapa que va teniendo este método. Empecemos por la primera, que es el panorama de arquitectura, o en las siglas AL. En el diagrama lo podemos ver de color verde, como en Tablish Architecture Landspace. Y bueno, esta se basa en el contexto de estudio para la identificación de las partes interesadas y así se pueden identificar sus responsabilidades, los roles que va a tener cada una, los objetivos que se van a lograr, etc. Después tenemos la etapa 2, la visión de arquitectura, sus siglas AB, la vemos a la derecha, abajo a la derecha de la primera etapa, en Tablish Architecture Vision. Y bueno, esta etapa, nos habla de la visión de la arquitectura empresarial que incluye a las partes interesadas. Para esto lo que se espera, o bueno, lo que se tiene en mente es que los resultados que se plantearon en los personales y los de las partes interesadas. Tenemos la etapa 3, que es la descripción de arquitectura, las siglas AD, lo vemos a la derecha de la segunda etapa. Describe Alternatives of Architecture. Entonces, disculpen ahí el inglés. Básicamente es la definición de los puntos de vista de la arquitectura empresarial, tomando en cuenta la parte de los interesados o de los involucrados, y también proporciona un conjunto probado de alternativas de las arquitecturas. Esto va más que nada para que si en algún caso no se llega a cumplir alguna de las expectativas, pueda haber alguna que se pueda cubrir con estas, o sea, de que haya una de respaldo, básicamente. Tenemos la etapa 4, que es la evaluación de arquitectura, las siglas AE, que está abajo de la etapa 3. Evaluate Alternatives of Architecture and Propose Trade-off. Evaluación de la arquitectura, perdón. Esta se basa en definir los criterios de evaluación, tomando en cuenta el interés de los involucrados. Lo que van a hacer es evaluar las alternativas y se va a obtener una selección aprobada de alternativas para su aplicación y posibilidad de solicitud durante la evolución de la arquitectura seleccionada. En la etapa 5, Plan Architecture Vision, el plan de migración, APM, se trata de una hoja de ruta de los cambios que se aplicarán, usando justificaciones y un modelo de gobernanza. Esto básicamente para poder suscitar algunos cambios que puedan pasar en el proyecto o en la arquitectura para que se estén estableciendo algunas alternativas por posibles riesgos. Tenemos la etapa 6, que es el Govern Application of Architecture o Architectures, siglas AG, que está a la izquierda de la etapa 5, que es la gobernanza de la arquitectura. Y básicamente esta parte habla de la verificación del desarrollo de la arquitectura empresarial según el plan de migración y las recomendaciones previstas. No me acuerdo. Tenemos la etapa 7, que básicamente trata de los cambios de la arquitectura, siglas AC. Lo vemos arriba de la etapa 6. Y bueno, esta basa su descripción o su concepto en decidir sobre las solicitudes de cambio y evaluar la aplicabilidad de las mismas. Y por último, tenemos la etapa 8, que es la de en medio, la azul, con sus siglas MD, que básicamente es Manage Architecture Motivation Data and Dashboard, motivación y tablero de control. Esta establece una selección de datos con un control para mantener en las líneas de las bibliotecas de referencia y los depósitos de arquitectura. Por mi parte sería todo. Gracias.